Progresiones geométricas. Una progresión geométrica es una sucesión numérica, donde cada término se halla multiplicando al anterior por una cantidad constante, como por ejemplo 3 y multiplicamos por 2 obtenemos 6, multiplicando por 2 obtenemos 12 y así sucesivamente vamos construyendo la progresión geométrica. Para indicar que es una progresión geométrica utilizaremos este símbolo. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Tenemos 6, vamos a ir multiplicando por 3, no tenemos 18, 18 por 3 nos da 54 y así sucesivamente vamos construyendo la progresión. Para indicar que es una progresión geométrica ponemos el símbolo. Ahora tenemos acá otra progresión. Para verificar que es una progresión geométrica vemos si ha sido multiplicado por una cantidad. Pero aquí veo que en lugar de multiplicación ha habido una división, 81 entre 3, 27. Pero podemos escribir de otra forma. Miren, si 81 multiplicamos por un tercio nos da 27. Si a 27 multiplicamos por un tercio nos da 9. Y así sucesivamente. Entonces cuando se multiplique por una fracción, la progresión va a ir decreciendo. Y aquí tenemos el símbolo de progresión geométrica. El siguiente ejemplo. Esta progresión ha sido multiplicada por 2 tercios. Entonces tenemos 2 multiplicado por 2 tercios son 4 tercios. Multiplicado por 2 tercios nos da 16/27. Y así sucesivamente todos los términos. Entonces también tenemos una progresión geométrica. Razón de una progresión geométrica. Hallar la razón de una progresión geométrica cuando se tienen términos consecutivos se realiza de la siguiente forma. La razón sería igual a cualquier término dividido entre el término anterior. En este caso tenemos 40 dividido entre 20. El resultado nos da 2, es decir que la razón de esa progresión es 2. Otro ejemplo, tenemos la siguiente progresión geométrica. Para hallar la razón vamos a agarrar cualquier término y dividirlo entre el término anterior, que sería 5 cuartos. Realizamos la multiplicación de extremos y medios y vamos a tener 15 por 4 y 16 por 5. Simplificamos 15 con 5 y nos queda 3 y nos queda 1. Simplificamos 16 con 4 y nos queda 4 y nos queda 1. Ahora multiplicamos los resultados y tenemos 3 cuartos, que sería la razón de la progresión geométrica. Ahora veamos la notación de progresión geométrica. Tenemos ahí el símbolo que nos indica que es una progresión geométrica. Luego tenemos el primer término, el a sub 2, que es el segundo término, a sub 3 el tercer término, a sub 4 el cuarto término, y así sucesivamente hasta el término enésimo o último término. Para aplicar la fórmula, simplemente a será el primer término. A sub n sería el término con la posición n, o también podemos entender como el último término. R representa a la razón y n indica la cantidad de términos de la progresión. Término enésimo o último término estará indicado por a sub n o también por u. Ahora vamos a deducir la fórmula para calcular el último término. Partimos del primer término, que nosotros los representamos con la letra A. Luego tenemos el segundo término, los representamos con la letra A, pero multiplicado por la razón. Luego tenemos el tercer término, que sería igual al término anterior multiplicado por la razón. Luego tenemos el cuarto término, que es igual al término anterior multiplicado por la razón. Luego tenemos el quinto término, que es igual al término anterior multiplicado nuevamente por la razón. Ahora tenemos el sexto término, pero para no escribir tantas veces la R, vamos a escribirlo de una forma más abreviada. Entonces, el sexto término es igual a multiplicado por R. Pero ¿cuántas veces la R? Si nos fijamos, en el término quinto hemos multiplicado por 4 veces la R. Entonces, en el término sexto multiplicaríamos por 5 R's. Entonces, ponemos R a la quinta. En el caso del séptimo término, escribimos la letra A multiplicado por 6 R's, es decir, R a la sexta. El término décimo noveno es igual a multiplicado por R elevado a la 18. Si se fijan, la cantidad de R's para multiplicar se pueden calcular en cualquier término dependiendo la posición que tiene. Si es 19, se multiplica 18 R's. Si es 7, se multiplica 6 R's. Y si es 6, se multiplican 5 R's. Entonces, si tenemos el término enésimo, al primer término multiplicaríamos por R a la n-1. De esta manera hemos logrado demostrar la fórmula del término enésimo.
o también la fórmula del último término. Ahora vamos a aplicar la fórmula en el siguiente ejemplo. Ahí tenemos hallar el octavo término de la progresión geométrica si la progresión tiene a igual a 5, r igual a 2. Entonces vamos a aplicar la fórmula del último término. Para esto vamos a extraer datos. Primeramente necesitamos saber cuánto es el primer término. En este caso nos da como un dato el 5. Necesitamos saber la cantidad de términos. Como nos indica que es el octavo término, entonces asumimos que la progresión tiene 8 términos. Por lo tanto ponemos 8. La razón nos da como dato que es 2. Teniendo ya todos los datos para reemplazar en la fórmula, reemplazamos y hacemos cálculos. Primeramente hacemos cálculos en el paréntesis, entonces tenemos 8 menos 1 nos da 7. Ahora vamos a hacer cálculos en la potencia. 2 elevado a la 7 nos da 128. Ahora multiplicamos. 5 por 128 nos da 640. Este sería el último término de la progresión. Ahora pasamos a la fórmula del primer término de una progresión geométrica. Vamos a partir de la fórmula del último término. Si despejamos a, vamos a obtener la fórmula del primer término. Ahora apliquemos esta fórmula en el siguiente ejemplo. Tenemos si r es igual a 1 medio y el décimo término es 1 sobre 128. ¿Cuál es el primer término? Vamos a utilizar la fórmula del primer término. Extraemos datos. Vamos a asumir que el décimo término es el último término. Por lo tanto sería 1 sobre 128. Luego necesitamos saber la razón. La razón es igual a 1 medio. La cantidad de términos. Si el último término tiene la posición 10, entonces la progresión tiene 10 términos. Ahora reemplazamos todos estos datos en la fórmula y hacemos cálculos. En el numerador no tenemos nada para calcular. En el denominador tenemos 10 menos 1, que es 9, y 1 medio elevado a 9 nos da 1 sobre 512. Realizamos operaciones de extremos y medios. Multiplicamos 1 por 512 nos da 512. Y 1 por 128 nos da 128. Ahora dividimos 512 entre 128 nos da 4. El primer término de esta progresión es 4. Pasamos a la fórmula de la razón de una progresión geométrica. Vamos a partir de la fórmula del último término. Si despejamos r, vamos a obtener la fórmula de la razón. Aplicamos esta fórmula en el siguiente ejemplo. Si a es igual a 5 tercios, el quinto término es 80 tercios, hallar la razón. Aplicamos la fórmula. Para esto extraemos datos. La cantidad de términos sería igual a 5, porque si el último término tiene la posición 5, entonces en la progresión hay 5 términos. Asumimos que el último término tiene la posición 5, por lo tanto el último término es 80 tercios. Luego el primer término es 5 tercios. Reemplazamos todos estos datos en la fórmula y realizamos cálculos. En esta parte 5 menos 1 nos da 4, entonces raíz cuarta. Realizamos la multiplicación de extremos y medios. 80 por 3 nos da 240 y 3 por 5 nos da 15. 240 dividido entre 15 nos da 16 y raíz cuarta de 16 nos da 2. Y ahí tenemos la razón de la progresión geométrica. Pasamos a la fórmula de la cantidad de términos de una progresión geométrica. Partimos de la fórmula del último término y despejamos r. Como la cantidad de términos está en el exponente, para el despeje necesitamos utilizar logaritmos. Entonces el despeje nos queda de la siguiente forma. Aplicamos la fórmula en el siguiente ejemplo. Si tenemos la razón, el primer término y el último término, hallar la cantidad de términos. Entonces vamos a utilizar la fórmula. Para eso extraemos datos. Tenemos el último término, que es una fracción mixta. Para esto lo vamos a convertir primeramente en fracción impropia. Entonces multiplicamos 243 por 21 y sumamos 17 y nos da 5120 sobre 243. El primer término en este caso es 540. La razón es 2 tercios. Teniendo ya los datos, vamos a reemplazar en la fórmula. Ahora realizamos operaciones en el numerador, multiplicando extremos y medios. Los extremos serían 5120 multiplicado por 1 nos da lo mismo, 5120. 243 multiplicado por 540 nos da 131.220. Sacamos logaritmo natural de la fracción y nos da menos 3.243721. Lo vamos a copiar con 6 decimales. También en el numerador sacamos logaritmo natural de 2 tercios y nos da menos 0,405465. Los copiamos con 6 decimales para tener un resultado más exacto. Ahora dividimos la fracción y copiamos más 1. Sumamos el 1 y tenemos 9.000.
Este número lo vamos a redondear directamente a 9, que nos indica que la progresión tiene 9 términos. Ahora pasamos a la suma de términos de una progresión geométrica. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. Solo en el caso de que la suma de los términos sea una cantidad finita. Si la cantidad de términos a sumar es infinita, utilizaríamos la fórmula de la suma de infinitos términos. ¿Cuándo vamos a aplicar esta fórmula de infinitos términos? Se va a aplicar cuando la razón es menor a 1 y mayor a 0, es decir, que la razón se encuentra entre el 0 y el 1. Por ejemplo, si tenemos una razón de 2 tercios, 2 dividido entre 3 nos da 0,66. 0,66 es menor a 1 y mayor a 0, por lo tanto, se puede realizar la suma de infinitos términos de esta progresión. Otro ejemplo, tenemos la razón de 1/4. Dividido tendríamos 0,25. 0,25 se encuentra menor a 1 y mayor a 0, por lo tanto también se puede realizar la suma de infinitos términos. Y el otro ejemplo, razón igual a 2/5. 2 dividido entre 5 nos da 0,4. Y 0,4 se encuentra menor a 1 y mayor a 0, por lo tanto también se puede hacer la suma de infinitos términos. Si la razón es mayor a 1, la progresión geométrica sería creciente y la suma de infinitos términos no tendría mucho sentido. Ahora pasamos a aplicar la fórmula de suma de términos. Sumar los 6 primeros términos de la progresión geométrica. Ahí tenemos la progresión. Como ven, la cantidad de términos a sumar es 6. No es una cantidad infinita, por lo tanto vamos a utilizar la primera fórmula. Ahora extraemos datos para realizar la suma. El último término no lo tenemos, así que lo vamos a calcular, utilizando la fórmula del último término. Para esto necesitamos el primer término, que sería 1. Necesitamos la razón, que sería 3. También necesitamos la cantidad de términos, pero como vemos que vamos a sumar los 6 primeros términos, entonces la progresión tendrá 6 términos. Ahora reemplazamos los datos en la fórmula, realizamos los cálculos, tenemos 6 menos 1 es 5 y 3 elevado a la quinta nos da 243. 1 por 243 nos da lo mismo y ya tenemos el último término. Ahora reemplazamos estos datos en la fórmula de la suma de términos. Realizamos operaciones en el numerador. Multiplicamos 243 por 3 y restamos 1 y nos da 728. En el denominador restamos 3 menos 1 y nos da 2. Ahora dividimos 728 entre 2 y nos da 364, que es la suma de los 6 términos. Ahora vamos a aplicar la suma de los infinitos términos en el siguiente ejemplo. Un cuadro del lado 1 se divide en 25 cuadritos iguales. Se quitan los cuadros centrales, a continuación a los cuadros que quedan se los vuelve a dividir en 25 cuadritos y nuevamente se retira el cuadro central de todos. A los restantes se los vuelve a dividir, se quita el central y así sucesivamente. ¿A qué valor tiende la suma de las áreas de los cuadros centrales quitados? Para entender el problema vamos a leer por partes. Un cuadro del lado 1 como en la figura. Tenemos el cuadro. Al indicar que es del lado 1 indica que sus 4 lados mide 1. Se divide en 25 cuadritos iguales. Lo vamos a dividir en 25 cuadritos iguales. Se quitan los cuadros centrales. En este caso extraemos el cuadro que está al centro. A continuación, los cuadros que quedan se los vuelve a dividir en 25 cuadritos. Entonces dividimos en 25 cada cuadrito. Y así todos los cuadros. Se quita el central y así sucesivamente. El gráfico ya no se puede hacer porque los cuadros ya son demasiado pequeños, pero hasta ahí nos sirve para entender qué es lo que está sucediendo en este problema. Ahora la pregunta nos dice, ¿a qué valor tiende la suma de las áreas de los cuadros centrales quitados? Lo que nos pide es sumar el área de los cuadrados pintados. Lo que nos pide es sumar el área de los cuadrados azules. Primero vamos a sumar el cuadrado más grande. Después sumamos el cuadrado que le sigue. Pero estos cuadrados son 24, así que vamos a multiplicar el área por 24. Ahora vamos a sumar el área de los cuadrados más pequeños que podrían generarse. La cantidad de estos cuadraditos serían 24 por 24. Y así vamos a ir sumando todos los cuadraditos hasta el infinito. Ahora vamos a partir del cuadrado principal para hallar el área del primer cuadrado que tenemos que sumar. El área del cuadrado principal es 1 al cuadrado, que nos daría 1 metro cuadrado. Ahora, si el cuadrado principal tiene 1 metro cuadrado, el primer cuadrado que queremos sumar sería igual a dividir el área del cuadrado principal entre 25. Entonces construimos la progresión y el área del primer cuadrado sería 1 dividido entre 25. El área del cuadrado que le sigue nos daría, a partir de dividir entre 25, el término anterior, porque este cuadrado va a ser dividido nuevamente entre 25, entonces lo dividimos nuevamente entre 25
y tenemos 1 sobre 625, que sería el área del cuadrado que le sigue. Pero de estos cuadraditos hay 24, así que a esta área lo multiplicaríamos por 24 y tendríamos 24 sobre 625, que es el área de los cuadraditos de segundo nivel. Para hallar el área del siguiente cuadradito, lo que hacemos es dividir 1 sobre 625 nuevamente entre 25. Tenemos 1 sobre 15.625. Esta sería el área del cuadrado de tercer nivel, que es tan pequeño que no podríamos graficar en nuestro dibujo. Ahora, como vemos, de estos cuadritos va a haber 24 por 24. Entonces multiplicamos y nos da 576 sobre 15.625. Y así sucesivamente vamos a tener el inicio de la progresión geométrica que queremos sumar. Copiamos en otra hoja la progresión para realizar la suma de los términos. Como vemos, es una suma de infinitos términos, entonces vamos a utilizar la fórmula de suma de infinitos términos. Para esto necesitamos extraer datos. Necesitamos saber cuánto es el primer término, en este caso es 1 sobre 25. Necesitamos saber la razón. Para esto vamos a dividir 24 sobre 625 dividido entre 1 sobre 25. Haciendo operaciones tenemos 24 25avos. Ahora que ya tenemos los datos, vamos a reemplazar en la fórmula. En el numerador no hay operaciones para realizar, así que lo vamos a copiar. En el denominador realizamos la resta, 1 menos 24 sobre 25. El resultado nos da un 25avos. Ahora vemos que el numerador y el denominador son iguales, y la división de una cantidad dividida entre la misma cantidad nos da 1. La sumatoria sería 1. Esto quiere decir que si nosotros realizamos esta operación sucesivamente, todo el cuadrado llegaría a pintarse de azul. Pasemos ahora a medios geométricos, realizando este ejercicio que nos dice interpolar 3 medios geométricos entre 2 y 162. Para esto vamos a insertar 3 espacios entre los dos números. Estos 3 espacios se los denomina medios geométricos. Para construir una progresión entre esos dos números, lo que necesitamos es calcular la razón de la progresión. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la razón. Extraemos datos para hallar la razón. La cantidad de términos sería igual a 5. Los 3 medios geométricos más el primero y el segundo término nos hacen 5 términos. Por lo tanto, hay 5 términos en la progresión. Ahora, el último término sería 162. El primer término sería 2. Ahora que ya tenemos los datos, lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula. Realizamos operaciones en el paréntesis y tenemos 5 menos 1 nos da 4, entonces raíz cuarta. Y 162 dividido entre 2 nos da 81. Raíz cuarta de 81 y nos da 3. El ejercicio no termina aquí porque tenemos que interpolar los 3 medios geométricos. Eso quiere decir que tenemos que construir la progresión. Entonces utilizamos la razón para eso. 2 multiplicamos por la razón y tenemos el siguiente término que es 6. 6 multiplicamos por la razón y tenemos 18. Y 18 multiplicamos por la razón y tenemos 54. Y 54 por 3 nos llega a dar 162. De esta forma hemos interpolado 3 medios geométricos. Eso es todo, jóvenes. Para practicar van a realizar todas las actividades hasta la página 53.